Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenida al cielo aquí. Bueno, tratar de descifrar, o mejor dicho, tratar de describir con exactitud la sabiduría de Dios no es un camino fácil, o mejor dicho, no sería una respuesta correcta en sí. Pero hoy vamos a tratar de escudriñar, de rascar, de ver en qué se basa la sabiduría de Dios y cómo es que se da según algunos conocimientos básicos, en base a mi experiencia, en base a la experiencia de otros, porque en sí podemos decir que la sabiduría de Dios siempre proviene del mismísimo Dios. O sea, no pretendas tener sabiduría si no conoces a Dios. Y para eso te voy a leer Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hay que hacer hincapié que el conocimiento, la disciplina y la sabiduría van de la mano de Dios y son las principales fuentes que Dios brinda a la hora de acercarse a Él. Cuando vos te acercas a Él y pones a Dios primero en tu vida, en todo lo que hagas, cuando ya caminas con Él, es como un camino que se va abriendo. Vos vas caminando y Él te va puliendo. Él va haciendo la neblina que hay en el camino a un lado. Porque cuando comenzamos este camino de Dios, muchas veces no vemos con exactitud o no vemos con determinados ojos, por decirlo así, sino que estamos viendo con los ojos del mundo, porque de allí venimos, de allí estamos escapando y solamente queremos ir hacia la presencia de Dios. Cuando vamos por este camino, Dios nos va puliendo en ello y en base a eso nos va dando sabiduría, conocimiento y disciplina. Estas tres palabras son fundamentales a la hora de conocer a Dios, a la hora de que te acercas y encarnas tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría es por la cual Dios te da lo que tenés que hacer. Dios te da esos siguientes pasos. Vos vas caminando, seguís caminando, vas caminando como la vida normal, vamos a suponer. Y ahí Dios te va dando la sabiduría, el conocimiento y la disciplina que conlleva estar con Él. Porque si yo pretendo que simplemente un día estoy conectado con Dios y al otro día no, pues ahí no hay disciplina, ahí no hay sabiduría, ahí no hay conocimiento. Y no quiero decir que sí o sí tiene que estar siempre conectado, no, hago un paréntesis. Hay días, obviamente, en donde no vamos a tener esa conexión tan cercana a Dios y nos vamos a sentir un poco alejados, pero es normal. Es normal porque todo va fluyendo en la vida y es normal también porque muchas veces tenemos ciertas circunstancias o nos sentimos un poco más cansados o estamos un poco más fatigados con la vida en los haceres del día a día, pero siempre hay que mantener a Dios primero, porque si yo, a pesar de que tengo ciertas circunstancias en la vida, si yo no oro, si yo no me comunico con Dios, si yo no hablo con Dios, aún teniendo esas dificultades, porque para eso también está Dios, para ser tu ancla de vida, pero si yo no hago eso, pues claramente no voy a tener una conexión con Dios y no voy a tener sabiduría ni discernimiento a la hora de querer elegir las cosas, a la hora de tomar decisiones.
Porque una cosa es que yo tenga una conexión con Dios y a pesar de eso lo busco. Lo busco insaciadamente porque sé que Él es mi ancla, Él es mi faro y Él es mi Padre que me ama. Y a Él le puedo contar absolutamente todo, porque Él conoce hasta los últimos de mis cabellos. ¿Ok? Por eso dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Temer al Señor significa obedecerlo en todo en lo que Él te diga que hagas. Pero los necios desprecian la sabiduría. Vos estás siendo un necio o una necia si realmente no orás. Pasa otro día en donde no orás y entonces ¿qué pasa? Te vas desconectando de Dios. Y cuando te vas desconectando de Dios es cuando empiezan estos tironeos de querer hacer el bien o de querer hacer el mal y de no saber cuál es el bien o cuál es el mal. O mejor dicho, no estar siendo consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo y de las decisiones que estoy tomando. Para eso está la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de Dios. Te dice Proverbio capítulo 2, versículo 3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Clama por inteligencia. Vos no podés pretender querer acercarte a Dios y no querer ser disciplinado. Tener una relación con Dios, entablar una relación con Dios, significa ser disciplinado en la mayoría de las áreas de tu vida. No importa en qué. Puede ser disciplinado en lo físico, ser disciplinado en el espíritu, ser disciplinado a la hora de leer su palabra, a la hora de orar, a la hora de levantarte temprano. Es así. Y si vos no haces esto, no vas a tener conexión con Dios y no vas a saber qué decisiones tomar y te vas a sentir básicamente perdido. Es así. Y de hecho, Proverbios y también Eclesiastés son libros de la Biblia que realmente te enseñan a cómo llevar esta vida disciplinada para que vos realmente puedas tener una conexión más allá con Dios. Y no es que te cuesta tanto, sino que a la carne le cuesta tanto adaptarse, porque el espíritu, como dijo Jesús, el espíritu tiene la voluntad de hacerlo, pero la carne es débil. Y si nosotros, en vez de buscar a Dios, nos entretenemos con cualquier otra cosa de este mundo, pues claramente no vamos a tener la disciplina necesaria para hacerlo. Es un trabajo diario, del día a día. Tomar conciencia. Pero incluso cuando ya te acercas a Dios, ya es un paso y ya ahí Él te va mostrando y diciendo lo que tenés que hacer. En mi experiencia me acerqué a la palabra de Dios, porque vos cuando te acercas a Dios, la mayoría de la gente espera a que le pase algo para acercarse a Dios, o no o se siente sin rumbo en la vida, como fue mi caso. Yo me sentía como sin rumbo, como que sentía ya un llamado, como que Dios me estaba ahí. Estoy aquí, te estoy tocando la puerta, pide, abrime. Ya lo sentía, porque yo me empecé a acercar a Dios a través de su palabra. Y cuando yo me empecé a acercar a Él a través de su palabra, Él ahí me fue diciendo lo que tenía que hacer. No es como que Él, te para enfrente y te dice, no, vos lo sentís, porque Él realmente ya está entrando en tu vida. Lo primero que me hizo hacer es leer su palabra. Eso fue lo primero, ese fue el acercamiento hincapié. Y lo segundo fue que comience a levantarme temprano. Obviamente, no pretendas que si vos te levantas a las
10, 11 de la mañana, no pretendas de un día para otro levantarte a las 5, no. Porque ahí sí no vas a tener ninguna conexión con Dios ni con nadie, porque te vas a sentir sumamente estresado, fatigado y enojado. Porque es normal, es la adaptación del cuerpo. Sino que hay que ir bajando en escalones. Pero como dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. No seas necios y no seas necia. Pero para describir un poco mejor o incluso acercarnos a lo que es la sabiduría en sí, de tomar decisiones, de tomar conocimientos, de tomar lo que sea, te dice que lo busques como si fueran plata y como si fueran oro. Si la gente realmente se pone a leer la palabra de Dios, porque pensamos que no existe un manual de vida, y si existe es la Biblia, pero sinceramente se necesita discernimiento y sabiduría a la hora de leerla, porque no es leer como un libro más, no, es una base de conocimiento, una base de discernimiento que Dios te muestra. Obviamente al principio, cuando comenzamos este camino, no es fácil, pero acá entra la oración. Tenés que orar. Antes de leer su palabra hay que orar. Pedirle a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para contigo y para su palabra, para que vos también puedas aplicar su palabra en el día a día, porque es una base, es un manual de vida, literalmente. Pero para hacerla corta, la sabiduría de Dios siempre proviene cuando lo buscamos, y solamente de Él proviene todo, el amor, todo, absolutamente todo. La sabiduría proviene solamente de Él. Y como te dice acá, Proverbios es el libro en la Biblia que literalmente te muestra todo, pero hay que tener discernimiento y sabiduría. Y no es de un día para otro, es constantemente, todos los días leer su palabra. Es fundamental en la vida. Es lo único que te da sabiduría y lo único que te da entendimiento y discernimiento y disciplina a la hora de tomar decisiones. Te dice Proverbios capítulo 2, versículo 6. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Del Señor provienen el saber y el entendimiento. Claramente somos humanos, lógicos y racionales, pero siempre la sabiduría proviene de Dios y viene conectada con el Espíritu cuando nos acercamos a Él. Y la sabiduría de Dios siempre es perfecta, siempre es incondicional. ¿Por qué? Porque te hace tomar decisiones correctas, o al menos decisiones que te hagan sentir bien con vos mismo y con el Espíritu de Dios. Sé que muchas veces quizás se te habrá pasado por la cabeza que el tomar decisiones es una vara así nada más, o que realmente tomar decisiones importantes es simplemente aquellas decisiones como, por ejemplo, el casarme, el comprarme un auto, el comprarme una moto, el comprarme, no sé, un departamento, el alquilar un departamento. No. Todas las decisiones diarias son importantes y no tomar una decisión también es una decisión. Pero la gente lo tiene mal visto, la gente lo tiene como que tomar decisiones importantes simplemente son esas que te mencioné. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón.
La sabiduría siempre proviene o siempre atrae con ella bondad y amor. Porque si yo no tengo bondad y amor, no estoy teniendo la suficiente humillación o la suficiente humildad de reconocer que la sabiduría no proviene de ningún ser humano. La sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la disciplina, no proviene de ningún invento humano, sino que proviene de una fuerza superior a nosotros. Por eso te dice, nunca permita que la lealtad ni la bondad te abandonen. Esto es Proverbios capítulo 3, versículo 3. Anótalo, tenelo ahí. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Muchas veces queremos hacerlo todos solos. Queremos saber qué es exactamente lo que Dios nos va a decir que hagamos. Pero te dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. No tenés que depender de tu propio entendimiento, porque el entendimiento humano es limitado, es de escasez. El entendimiento humano siempre se va a ir por aquello que aprendió, aquello que estuvo presente en su entorno hasta tal punto de su vida. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Proverbios capítulo 3, versículo 6. En todo lo que hagas. No te dice en un poquito o en otro, en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Y esto conlleva a que Él traiga esa sabiduría. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y te lo dice también en Proverbios. Y en todo lo demás que haga, desarrolla buen juicio. La gente hoy en día muchas veces no se cuestiona. No se cuestiona lo que está pensando, no se cuestiona lo que está escuchando, no se cuestiona lo que está mirando. ¿Y por qué? Porque lamentablemente están dormidos, por decirlo así. Adquirir sabiduría, Proverbios capítulo 4, versículo 7, es lo más sabio que puedes hacer. Y no es que simplemente porque sos, no sé, no quiero utilizar esto, pero no es que solamente porque sos pobre o te consideras pobre en lo material, significa que no puedes adquirir sabiduría. Porque vamos a ser sinceros, los millonarios, los multimillonarios, tienen mucha sabiduría y conocimiento en base a lo que se han dedicado en su vida. Y la gente piensa que simplemente es por un golpe de suerte y ya, y no. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, dice acá. Y en todo lo demás que haga, desarrolla buen juicio. La gente, o mejor dicho también el diablo, el Señor lo reprenda, simplemente se deja engatusar y llevar por pensamientos y creencias que no tienen nada que ver con Dios. Y eso corta y limita el entendimiento hacia Dios. Porque nosotros le pertenecemos a Dios. Toda la humanidad entera, todos los seres humanos le pertenecen a Dios. Y todos sus espíritus y sus almas le pertenecen a Dios. No es como que ahora se da a conocer eso, no. Siempre fue así y siempre será así. Y la sabiduría proviene de Dios. La sabiduría es algo que nosotros obtenemos cuando realmente tenemos esa conexión con Dios. Pero hay gente, mucha gente, que lamentablemente no tiene ojos para ver ni oídos para oír, porque están cegados. Y en algún momento quizás Dios los toque y Dios los llame para que realmente puedan acercarse a Él, porque todos, absolutamente todos,
le pertenecemos a Él. Pero como hay dos bandos, por decirlo así, la maldad también existe y el Satanás también existe, el Señor lo reprenda. Pero es así, siempre lo vamos a pertenecer a Dios, siempre, absolutamente todos. Desarrolla buen juicio, es el principal motor también de la sabiduría, porque hay que saber pensar, hay que saber cuestionarse las cosas siempre. Y es ahí donde entra la sabiduría y el conocimiento. Porque dice, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Y acá se conecta con el otro versículo. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás, desarrolla buen juicio. Él cuidará de tu pie que no caiga en una trampa. Desarrollar buen juicio te acerca a Dios y Él se asegura de que vos no caigas en una trampa. Pero también dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayúdalos. Hacer el bien también proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios. Todo lo bueno, todo el amor proviene de Dios. Porque cuando hay amor, no hay temor. Y si sentimos temor, como dice en Juan, es porque aún no experimentamos el amor de Dios. Pero por sobre todas las cosas hay que cuidar también el corazón, el alma y el espíritu. Y solamente esto podemos hacerlo a través de Dios, a través de entender su amor y su camino. Y yo sé que muchas veces cometemos el error de pensar de que es difícil seguir a Dios, pero en realidad no lo es. El humano lo hace aún más difícil. Y el Señor Dios sabe eso, Jesús sabe que es difícil, porque Él ha encarnado en vida y se ha hecho un ser humano. Él lo sabe ya de antemano, que para ti no va a ser fácil. No va a ser fácil acercarte a Él porque el espíritu mundano, el espíritu del mundo, el maligno, contempla este mundo en todas las personas. Y que cada día, más en estos tiempos, se dejan llevar y se dejan contaminar por aquellas cosas que no se dejan ver del todo. ¿A qué me refiero? Y esto es poderosísimo. A esto viene conectado lo que estaba diciendo. La gente no cuestiona. Y no cuestiona porque se deja llevar e influenciar por lo que ven. Y piensan que no existe algo más allá de ellos. Piensan que puede hacerlo todo por su mismo entendimiento. Y no es así. Dios está ahí. Pero ¿qué pasa? Satanás también. Y ese pensamiento, esa vocecita que tenemos en la cabeza, que te hace dudar, que planta la duda y te pones a negociar con Satanás. Cuando vos tenés esa vocecita y te pones a negociar de debería hacerlo o no debería hacerlo, debería tomar esta decisión o no. Eso no proviene de Dios, porque Dios es directo. Y si Dios te dice que hagas algo, hacelo, porque Él te lo dice de una manera tan rápida y no es espontánea, sino es una manera directa. Es directa, es sí o no. Es como, ven, sígueme, sí, hazlo. No es esa vocecita, ese murmulleo en la cabeza, no. Y la gente no se plantea, no tiene conocimiento, no desarrolla el buen juicio. Y por eso luego se queja de que por qué le pasan ciertas cosas. Y es que no desarrollas el buen juicio, no desarrollas el buen entendimiento de querer
saber más de Dios o de querer saber que hay algo más allá de este mundo. Simplemente la gente se enfoca a lo que tiene que hacer o que piensa que solamente puede resolver por ello mismo las cosas, y no es así. Y ahí es la rueda, ahí comienza la rueda de la vida, en donde la mayoría de las personas está. Y te dice Proverbios, este es un palazo, Proverbios capítulo 8, versículo 5. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana. ¿Por qué? Porque si vos no sos activo, si vos no sos sabio, si vos realmente no discernís, te lleva al mundo, te lleva a la corriente, sos un corcho volando literalmente. Porque ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. ¿A qué se refiere? A que te cuestiones lo que tenés enfrente, a que te cuestiones por qué tu vida es así. La mayoría de la gente no se cuestiona, y es lo que estoy diciendo a lo largo de este podcast, de este episodio. Hay que cuestionarse las cosas. Hay que parar y decir, ya no quiero tal y tal cosa para mi vida. ¿Por qué mi vida sigue siendo lo mismo? Porque la gente se deja llevar por lo que ve, se deja influenciar, y como todo el mundo está en la misma, eso arraiga más a que hagan todo lo mismo. Y luego se quejan, o luego ven con mala fama a los millonarios. ¿Por qué? Porque piensan que simplemente ellos tuvieron suerte, y no. Muchísimos millonarios se han cuestionado las cosas y han hecho lo que tuvieron que hacer en su profesión. Ahora, de que si fue bueno o fue malo, no lo sé. Pero no hay que ver a la gente multimillonaria, a la gente que tiene una profesión, a la gente que tiene algo que realmente nosotros queremos como malos. No, hay que influenciarse por esa persona, por ese entorno, para ver qué es lo que hizo que le trajo a donde está. Por eso la gente se enoja, porque no se pone ese pensamiento de querer conocer más acerca de esas personas que tienen la vida que ellos quizás quieren. Y me causa mucha gracia cuando dicen, ay, ¿por qué Dios no me hiciste millonario? Ay, ¿por qué Dios no me hiciste más bello? Ay, ¿por qué Dios me hiciste tal y tal manera? Dios te hizo como sos. ¿Sabes por qué? Para que vos te puedas cuestionar las cosas, para que vos puedas adquirir esa sabiduría, para que vos demuestres al mundo que llevas fe. Pero siempre nos dejamos influenciar por las otras cosas y no por lo que Dios quiere. Y ahí es donde caemos una y otra vez. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Hay que usar el buen juicio. Porque no hay absolutamente nada imposible para Dios. No hay absolutamente nada que Él no pueda hacer. Y siempre que vas de la mano de Él, Él te va a dar el conocimiento, la sabiduría y el discernimiento para que puedas llevar una buena vida y puedas cumplir aquellos deseos en base a su voluntad, que su voluntad siempre es buena y su voluntad siempre es amigable contigo y nunca te va a faltar nada. Y hay que aprender a confiar en eso también. Proverbios capítulo 6, versículo 9 dice: pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Es una locura, porque de hecho recién me está cayendo la ficha de esto. Yo lo anoto. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Hasta cuándo seguirán dormidos? ¿Hasta cuándo
no se irán o no harán aquello que Dios quiere que hagan. Y tienen tanto miedo porque piensan que Dios le hará hacer cosas malas aún más de lo que ya han hecho. Pero a Dios no le interesa nada de eso. Dios simplemente quiere que se acerquen a Él y que Él les dará una vida divina. Pero Él tienen que saber que esa persona que han estado haciendo hasta el día de hoy no pueden seguir siéndolas porque no van en conexión con Dios. Y cuando no van en conexión con Dios, no puede haber sabiduría y no puede haber discernimiento. Como dije, Proverbios es un libro sumamente potente y si realmente quieres leerlo, pedí en oración que Dios te guíe para que lo puedas leer. Y literalmente me van cayendo las fichas ahora que estoy leyendo. Es una locura. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 29. El camino del Señor es una fortaleza para los que andan en integridad, pero destruye a los que hacen maldad. A los que hacen maldad, a los que maldicen, a los que andan en caminos incorrectos, a los que no se dejan cautivar por el Señor. A eso su propia maldad lo destruye y luego se quejan, pero en realidad simplemente vos estás comiendo de tu propio fruto. Y como dice aquí, Proverbios 11:7, cuando los perversos mueren, su esperanza mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los seres humanos siempre siendo tan necios, siempre confiando en sus propias y deficientes fuerzas, cuando el ser humano no controla absolutamente nada. Dios lo tiene en control de todo. Pero pensamos que podemos, digo pensamos porque a veces me pasa también. Pensamos que podemos controlar todo y allí la sabiduría no puede entrar. Pensamos que siempre podemos hacer todo en base a nuestras propias fuerzas y no es así. Hay que hacer lo que podemos controlar y lo demás se encarga Dios. Pero simplemente acercarnos a Él y siempre, pero siempre estar cerca de Él. La sabiduría es lo más precioso que puedes tener en esta vida. Y como dice, la vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo de aquello que te domina, un esclavo de aquello que realmente nada tiene que ver con Dios. Buscad la sabiduría y luego todo vendrá por añadidura. Ah, caray, nuevamente, buscad primero el reino de Dios y luego todo vendrá por añadidura. La sabiduría te va a hacer todo lo bueno. La sabiduría, el discernimiento, el conocimiento y la disciplina te va a hacer ser una persona completamente nueva. Y de esto siempre se habló en el mundo, ¿no? Me vas a acordar a los muchachos del gimnasio, que siempre tienen que tener disciplina, claramente, obviamente, en todo, no solamente en eso, en absolutamente toda la vida. Y eso te lleva a tener una vida plena, porque no hay nada más lindo que tener una vida plena y la gente muchas veces no lo entiende. El saber y el querer superarte a vos mismo junto con Dios, que Dios también quiere eso contigo y para contigo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Te mando un saludo, un abrazo, un beso. Que Dios te bendiga, Dios te ama y no importa qué pase, Dios siempre proveerá. La sabiduría de Dios siempre es divina y siempre lo será. Búscala, tenerla siempre presente. Te he tirado algunos pasos de cómo obtenerla, pero realmente Dios siempre tiene sus propios principios y sus propias características con nosotros mismos, con cada una de estas personas.
Así que nada, Dios te bendiga. Chao.